Bartholomew Roberts. Es conocido por el reglamento impuesto a su tripulación, una serie de normas que todo pirata que se le unía debía seguir. Además, se le conoce por el buen trato a las mujeres, la abstinencia de licor, tener una buena educación y haber atacado al menos 400 barcos y ciudades, siendo uno de los piratas más temidos del Caribe y de Norteamérica. Puede que conozcas la leyenda de Bartholomew Roberts, pero hoy te contaré su historia. Nació en Gales, el año 1682, con el nombre de John Roberts. Es probable que se iniciase en el oficio de marinero a los 13 años de edad. También se estima que pudo haber formado parte de la Marina Real Británica entre el 1702 y el 1713, participando en la Guerra de Sucesión Española. Cuando terminó el conflicto, trabajó en barcos que transportaban esclavos, como uno de tantos desempleados que dejó la guerra. Hasta el 1719, John Roberts, por su estilo de vida, podía ser calificado como una persona honesta. En esa etapa, formaba parte de la tripulación del Princess of London como primer oficial, que se dirigía de Londres a la Costa del Oro británica, en el Golfo de Guinea, para negociar con esclavos. Una vez en el lugar, y junto a otros 2 navíos, el barco de Roberts fue abordado por piratas, al mando de Howell Davies, quien posteriormente vendió las naves capturadas. Por último, como práctica usual en la tripulación apresada, Davies terminó lanzando una invitación para aquellos que quisieran acompañarle. Roberts, quien por ese tiempo tenía unos 37 años y sin un futuro prometedor, pues apenas ganaba unas 3 libras al mes, decidió formar parte de los malhechores, junto a otros 34 compañeros. Fue en ese tiempo que decidió cambiar su nombre, de John a Bartholomew. Por su habilidad como buen navegante, pronto alcanzaría la confianza del capitán pirata. Además, ambos eran galeses y podían hablar en su lengua natal. Davies, quien capitaneaba el barco Royal Rover, decidió reparar la nave en la isla de Príncipe, enclave portugués cercano a Guinea. Ya en tierra firme, se presentó ante los habitantes como un oficial de un barco inglés en búsqueda de piratas. Antes de elevar anclas, el capitán, junto a unos acompañantes, intentaron visitar al gobernador. Al no encontrarlo, decidieron volver a sus barcos, pero en el camino fueron emboscados y casi todos terminaron muertos. Ante el asesinato del capitán y sin alguien al mando, el grupo de piratas supervivientes eligió a Roberts como su nuevo jefe, siendo su primera actuación vengar la muerte del capitán Davies. Diría estas palabras cuando fue elegido capitán en 1720. Puesto que ya he hundido mis manos en el agua turbia pero fascinante de la piratería, acepto el cargo, pues siempre es más honroso ser comandante de piratas que un simple hombre vulgar. Roberts armó una partida de 30 hombres. Al mando estaría Walter Kennedy, uno de los oficiales del capitán fallecido. Lanzaron su venganza contra la colonia portuguesa. La victoria fue rápida. Con cargas continuas de cañones, derrotaron la línea defensiva de la ciudad. Una vez ganaron, desearon acabar con la población entera. Roberts, por el contrario, frustró sus ansias, bajo el argumento que la destrucción de la localidad sería una empresa muy arriesgada. Esta decisión fue tomada por Walter Kennedy como un insulto a su persona, que albergaría odio y rencor hacia el capitán durante el resto del viaje. Al cabo de unas semanas, los piratas avistaron una flotilla portuguesa compuesta por 42 naves, rumbo a Europa, que había partido desde Bahía, Brasil. Al parecer, este convoy estaba desguarnecido, pues apenas 2 buques de guerra iban con ellos. Además, ambos estaban alejados del grupo. Un barco de los piratas, con las armas debidamente escondidas para no levantar sospechas, se acercó a una embarcación de la flotilla y logró convencer al capitán para abordar la nave. El capitán fue tratado con respeto. Se le notificó que su propio barco y la tripulación estaban en peligro, a menos que revelase cuál de las naves era la que tenía la mayor cantidad de riquezas. El barco señalado fue el Clemente de Artigo, que disponía de mucho más armamento que los piratas. No importando esta circunstancia, atacaron a la presa en las cercanías de la bahía, sufriendo la pérdida de 2 embarcaciones. Las demás naves del convoy abandonaron el sitio, a excepción de los 2 navíos de guerra, ante lo cual Roberts se dispuso a enfrentarlos. Sin embargo, los buques portugueses partieron sin presentar batalla. El cuantioso robo incluía cuero, tabaco, azúcar y un montón estimado de 50.000 libras esterlinas. Asimismo, dentro del saqueo se encontraba una cruz de oro con diamantes incrustados, dirigida al rey Juan V de Portugal. Según una versión, esta valiosa joya fue regalada por los piratas al gobernador de Guinea para obtener apoyo de su parte y dejarles navegar a su antojo. Otra fuente asegura que Roberts la usó como prenda personal. Sea como fuere, el éxito de la operación fue celebrado en la Isla del Diablo. Un mes más tarde, y aún gozando del cuantioso robo, Roberts fue informado sobre un bergantín proveniente de Rhode Island que contenía buenas provisiones. El pirata ordenó perseguirla, pero a la larga esta decisión sería errónea, pues la presa era mucho más rápida. Además, durante el viaje y después de 8 días, los piratas se quedaron a la deriva ante la falta de corriente de aire y con las provisiones a punto de agotarse.
Ante la urgencia, enviaron un bote para pedir ayuda al resto de camaradas dejados en espera, pero los comestibles no fueron suficientes para la tripulación. 2 días después, armaron una improvisada canoa. Al fin, la ayuda arribó, junto a la mala noticia de que Kennedy había robado la embarcación del Robert y el barco portugués capturado con el tesoro incluido. Kennedy, que tenía malos rollos con el capitán Roberts y con antecedentes de haber sido un ladrón, prometió más riquezas a los desertores. No obstante, terminó siendo ejecutado en la ciudad de Londres el 19 de julio de 1721. Fue en este punto que el capitán pirata escribió sus conocidos artículos, obligando a su tripulación a jurar su cumplimiento ante una Biblia. Más tarde te hablaré de dichas normas, pero ahora prosigamos con el viaje de Bartholomew. Rumbo al mar Caribe y cerca de Barbados, los piratas asaltaron una nave inglesa, con el error de dejarla ir con suficientes provisiones para seguir el viaje. El capitán de esta embarcación alertó a las autoridades de la isla vecina, cuyo gobernador comisionó el 19 de febrero de 1720 a 2 barcos, para que partieran en la búsqueda de los bandidos. Una vez encontrados, estuvieron a punto de ser aniquilados al haber sido tomados por sorpresa. Por suerte para ellos, lograron huir. Poco tiempo después, mientras los piratas terminaban su estancia en la Española, el gobernador de este sitio alertó de su presencia a las autoridades de Martinica, que preparó 2 balandras para abatir a los piratas. En junio de 1720, mientras huían de las patrullas de Martinica, Roberts y su tripulación se dirigieron a Trepsey, en Terranova, donde se encontraban concentradas unas 22 naves. Una vez allí, decidieron atacar la población. En la primera cometida, destruyeron todas las embarcaciones, a excepción de una galera de Bristol. Posteriormente, desembarcaron en la localidad y la saquearon. Los piratas continuaron sus fechorías en las poblaciones vecinas. Sin embargo, una vez que consideraron que los hechos serían conocidos en los alrededores, se dirigieron rumbo al sur. En el transcurso de la expedición hacia el sur, atacaron una flota francesa, dejando un barco a salvo, el cual Roberts tomó para sí mismo y lo bautizó con el nombre de Fortune. En este tiempo, un periódico reportó que el capitán pirata se hacía llamar el almirante de las islas de Sotavento. Después del ataque sobre Terranova, los piratas se dirigieron hacia Guinea. Sin embargo, debido a que sus provisiones escaseaban, retornaron a las Indias Occidentales. En este punto, el estado de la tripulación era lamentable, tanto que debieron reducir la ración de agua a un trago por cabeza cada 24 horas. En el trayecto, se toparon con un barco desde la isla de San Cristóbal, cuyo capitán se unió al grupo y les proporcionó provisiones. De este capitán conocieron la noticia que en la isla de Tobago había 2 buques de Martinica merodeando para apresarlos. Enfurecidos, los piratas declararon la guerra y crearon una bandera con las calaveras de los gobernadores de Barbados y de Martinica como símbolo para demostrar su furia por ambos. En octubre de 1720, cerca de la isla de Santa Lucía, atracaron un convoy de naves francesas e inglesas y después partieron a Guadalupe antes de dirigirse a Guinea. En la ruta hacia África, Roberts se enfrentó a una trifulca en su barco, de la cual resultó herido, y además mató al tripulante James Perry. Este individuo era amigo de otro sujeto que se encontraba ausente, de nombre Richard Jones, quien en el momento de conocer el asesinato de su compañero se abalanzó sobre el capitán, dándole una soberana paliza. A pesar de todo, la mayoría de la tripulación apoyó al jefe pirata. Un juicio fue organizado contra el agresor, siendo decidido darle 2 azotes por tripulante. Lejos de terminar el asunto, Jones se alió con un sujeto de apellido Hastings, que también sentía resquemor por el capitán, ya que su barco era considerado como un simple auxiliar de la nave principal comandada por Roberts. Ambos armaron un complot y escaparon a la costa africana, llevándose parte del botín y unos 70 hombres. La deserción molestó a los restantes tripulantes, pero Roberts trató de no darle importancia al asunto, pues pensaba que hubiera sido peor un motín general. En lo restante, continuaron sus fechorías en las cercanías de la costa de Senegal. En abril de 1721, los piratas atacaron una fragata de la Royal Africa Company de nombre Onslow, que rebautizaron como The Royal Fortune y la armaron con 40 cañones. En junio de ese mismo año, Roberts fue informado acerca de 2 buques de guerra británicos que rondaban en su búsqueda. Su presencia se debía a que en este punto los piratas estaban causando serios problemas a las compañías navieras británicas. A pesar de las noticias, los forajidos pasaron un tiempo en Viejo Calabar, donde bebieron y abandonaron todo cuidado. Cerca de Port Nova, actual Benin, los piratas asaltaron una flotilla en la que estaba incluida una nave que transportaba esclavos. Los piratas pidieron un rescate por esta embarcación, pero su capitán se negó. Ante esto, Roberts ordenó vaciar a los cautivos e incendiar el barco. Sin embargo, ante la lentitud de su operación y a pesar de que aún se encontraban 80 individuos a bordo, los bandidos prendieron fuego a la nave. Muchos de estos esclavos murieron en el incendio y otros se lanzaron al agua en una zona infestada de tiburones. Reiniciada la marcha, Roberts fue nuevamente informado acerca de las 2 naves británicas. Ante el aviso, los piratas se dirigieron hacia Cabo López con los navíos de Royal Fortune, de Good Fortune y de Ranger, entre otros. Por su parte, los barcos británicos rastreadores
no estaban en buenas condiciones, por lo que el único que continuó la búsqueda del pirata fue la nave Swallow. El capitán al mando decidió atacar lo más pronto posible, antes de que Roberts escapase. El 5 de febrero de 1722, el Swallow fue avistado por las naves piratas, pero el barco británico no pudo seguir avanzando, debido a un banco de arena, algo que los bandidos interpretaron como una cobardía. De esta manera, el Ranger, comandado por James Skyr, empezó la cometida. El Swallow se alejó, con la intención de que, en caso de una batalla, sus cañones no fueran escuchados en la costa. Al fin, las tripulaciones trabaron batalla, resultando el Ranger severamente dañado, con un resultado de 10 hombres muertos y 20 heridos. El capitán británico envió un bote para pedir la rendición. Sin embargo, antes de abordar el barco pirata, se escuchó una explosión ocasionada por los mismos forajidos. Aparentemente, esto se debió a que preferían no ser tomados con vida. El barco británico se dirigió para Cabo López, el 9 de febrero. En este lugar se encontraba el Royal Fortune, comandada por Bartholomew, quien emprendió la ofensiva al día siguiente. El 10 de febrero por la mañana se inició la batalla. Los piratas, envalentonados, decidieron hacerle frente a los cañonazos del Swallow, pero el combate finalizó cuando Roberts, al recibir un impacto en la garganta, falleció. El barco se quedó en silencio. Algunos piratas se quitaron el sombrero y miraron al capitán, que yacía muerto en el suelo. Se supone que el cuerpo fue tirado por la borda, como era su deseo, el cual iba vestido con lo mejor de su vestimenta, de color púrpura y adornado con encajes. Según una fuente de la flotilla capturada y después de un juicio en Cape Coast, 74 piratas fueron absueltos, 70 antiguos esclavos fueron retornados a su antigua condición, 54 fueron colgados y 37 recibieron sentencias menores. Se considera el mayor proceso judicial en la historia de la piratería. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, dale al like, y si te ha gustado mucho, entonces suscríbete. Ahora te enumeraré el código de conducta pirata que fue escrito en 1721. Número 1. Todo hombre tiene voto en los asuntos del momento. Tiene igual derecho a provisiones frescas o licores fuertes en cualquier instante de su confiscación y puede hacer uso de ellos a placer, excepto que la escasez haga necesario, por el bien de todos, su racionamiento. Número 2. Todo hombre será llamado equitativamente por turnos, según la lista para el reparto del botín. Se le permitirá cambiarse de ropa para la ocasión, pero si alguno defrauda a la compañía por valor de $1 de plata, joyas o dinero, será abandonado a su suerte en la mar como castigo. Si el robo fuese entre miembros de la tripulación, ésta se contentará con cortar las orejas y la nariz al culpable y lo desembarcará en tierra, no en lugar deshabitado, pero sí en algún sitio donde se dé por sentado que encontrará adversidades. Número 3. Nadie jugará a las cartas o a los dados por dinero. Número 4. Las luces y las velas se apagarán a las 8 de la noche. Si después de esa hora algún miembro de la tripulación se inclina a seguir bebiendo, puede hacerlo sobre cubierta. Número 5. Mantener sus armas, pistolas y sables limpios y listos para el servicio. Número 6. No se permiten niños ni mujeres. Si cualquier hombre fuera encontrado seduciendo a cualquiera del sexo opuesto y la llevase al mar disfrazada, sufrirá la muerte. Número 7. En batalla, la deserción del barco de sus camarotes será castigada con la muerte o el abandono a su suerte en la mar. Número 8. No se permiten las peleas a bordo, pero las disputas de cualquier hombre se resolverán en tierra, a espada y pistolas. Número 9. Ningún hombre hablará de dejar su modo de vida hasta que haya aportado 1000 libras. Número 10. El capitán y su segundo recibirán 2 partes del botín, el maestre, el contramaestre y el cañonero una parte y media, el resto de los oficiales una parte y un cuarto. Número 11. Los músicos tendrán descanso el sábado, pero no los otros 6 días y noches, a no ser por concesión extraordinaria.